La palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nadie me evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Señor Santo, habla en nuestras vidas, por favor, bendícenos según lo necesitamos hoy, Señor. Te pedimos que tu palabra sea lo que necesitamos oír hoy, Señor. Cada enseñanza tenga pertinencia con nuestro corazón. Somos distintos, diferentes, pero tú puedes hacer ese milagro que a todos nosotros algo de tu palabra, Señor, nos signifique, nos llame, nos transforme un poco más. Estamos en tus manos. Habla en nuestro corazón, te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermana Silvia está ahí, ¿no? ¿Verdad? Sí. Hermana, es que se ha puesto el video, se ha puesto completo y debe ser hasta... ¿Ya está cortado? ¿Ahora sí? Perfecto. Muy bien, vamos a un video, hermanos, un video que encontramos en internet, que digamos que nos cuenta lo que dice la Biblia en Génesis 38. Es un pasaje muy interesante porque el 37 comienza la historia más hermosa, más extensa de uno de los hijos de Jacob, José, su hijo penúltimo. No era el más pequeño, era el primogénito de su esposa que él amaba, Raquel. Le nació otro hijo, hermano completo de él, que fue el último. Comienza el 37 con esta historia, pero el 38 hace una interrupción porque después la historia de José sigue adelante, 39, 40 y sigue adelante su historia, pero el 38 es una especie de paréntesis donde se nos cuenta un incidente en la vida de Judá, hermano de José, y su nuera, con la que tiene hijos. Y hay una situación ahí pues extraña que para nosotros es complicado comprenderlo por el asunto cultural, pero tiene una enseñanza para nosotros. Adelante con este video introductorio. En una época de antiguas tradiciones y leyes divinas, se despliega la historia de Tamar. El nombre Tamar proviene del hebreo y significa palmera. En el contexto bíblico y en otras tradiciones antiguas, las palmeras a menudo representan la justicia, la rectitud y la victoria. La historia de Tamar revela una narrativa de intriga, justicia y redención. Esta saga comienza años antes cuando Judá, distanciándose de sus hermanos, forja una amistad con Hira, un hombre de Adulam, y se cruza con la hija de un cananeo llamado Súa. De este encuentro nacen 3 hijos, Onán y Sela. Para Judá escoge a Tamar como esposa, pero la maldad de ante los ojos de Jehová lleva a su temprana muerte, dejando a Tamar viuda y sin hijos. La ley del levirato, una costumbre diseñada para asegurar la continuidad de la línea familiar, obliga a Onán a casarse con Tamar. Sin embargo, Onán, sabiendo que cualquier descendencia no sería considerada suya, desperdicia su semilla, un acto que disgusta profundamente a Jehová, quien también lo quita de en medio. Judá, temiendo por la vida de su último hijo Sela, le pide a Tamar que permanezca viuda en la casa de su padre hasta que Sela crezca. Sin embargo, a medida que pasan los años, se hace evidente que Judá no tiene intención de cumplir su promesa. La trama toma un giro dramático cuando Judá, tras la muerte de su esposa, se dirige a Timnat para la esquila de sus ovejas. Informada de esto, Tamar toma una decisión audaz. Se despoja de sus vestiduras de viudez, se cubre con un velo y se sienta a la entrada de Enaim, en el camino a Timnat, esperando a Judá. Al verla, Judá la confunde con una prostituta. Ignorando su verdadera identidad, Judá le promete un cabrito de las cabras a cambio de yacer con ella. Como garantía, Tamar solicita el sello, el cordón y el báculo. Esta solicitud no solo era astuta, sino profundamente significativa. Al pedir estos objetos como garantía, Tamar no solo aseguraba una prueba tangible de la identidad del padre de sus futuros hijos, sino que también, de manera simbólica, reclamaba para ellos y para sí misma el estatus, la protección y el reconocimiento que les correspondía dentro de la sociedad y la familia de Judá. Este acto no solo revela la inteligencia y la determinación de Tamar frente a un sistema que la había marginado, sino que también marca un punto de inflexión en la narrativa, subrayando las complejas dinámicas de poder, identidad y justicia
en su tiempo. Cuando Judá intenta enviar el cabrito prometido a través de su amigo Hira para recuperar sus pertenencias, descubre que la mujer ha desaparecido y que nadie en Enaim conoce a tal prostituta. A pesar del fracaso en recuperar sus objetos, Judá decide dejar el asunto atrás para evitar el desprestigio. 3 meses después, cuando se descubre que Tamar está embarazada, Judá ordena que sea quemada por fornicación. Pero ella, cuando la sacaban, envió a decir a su suegro: «Del varón cuyas son estas cosas, estoy encinta». También dijo: «Mira ahora de quién son estas cosas, el sello, el cordón y el báculo». Reconociendo su injusticia, Judá declara en Génesis 38:26, «Más justa es ella que yo», admitiendo su error por no haberla entregado a Sela, su hijo, y nunca más la conoció. El desenlace de esta historia llega con el nacimiento de gemelos, Fares y Zera. Sucedió cuando daba a luz, que sacó la mano el uno, y la partera tomó y ató a su mano un hilo rojo, diciendo: «Este salió primero». Pero volviendo él a meter la mano, he aquí salió su hermano, y ella dijo: «¿Qué brecha te has abierto?». Y llamó su nombre Fares. Después salió su hermano, el que tenía en su mano el hilo rojo, y llamó su nombre Zera, significando rojo o brillo. Sin embargo, es Fares quien nace primero, abriéndose camino y asegurando su lugar en la historia, entrelazándose profundamente con la promesa que Dios hizo a Abraham, más tarde llamado Abraham. Una promesa que se convierte en un hilo conductor de la narrativa bíblica y que encuentra eco en la genealogía de figuras clave como el rey David y Jesucristo. La promesa de Dios. Amén. ¿Qué les parece dije amén, aunque no sé si tenía que haber dicho amén, ¿verdad? Pero ¿qué les parece esta historia, hermanos? Curiosa, interesante. Debo decir algo más. Tamar es la primera de 5 mujeres que aparecen en la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Se los leo. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y a Zara. Fares a Esrom, Esrom a Aram. Aram engendró a Aminadab, Aminadab a Nazón y Nazón a Salmón. Salmón engendró de Rahab a Boz. Boz engendró de Ruth a Obed y Obed a Isaí. Isaí engendró del rey David y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Salomón engendró a Roboam, Roboam a Abías y Abías a Asa. Asa engendró a Josafat, Josafat a Joram y Joram a Usías. Usías engendró a Jotam, Jotam a Acaz y Acaz a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés y Manasés a Amón y Amón a Josías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación a Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel y Salatiel a Zorobabel. Zorobabel engendró a Abiud, Abiud a Eliakim y Eliakim a Azor. Azor engendró a Sadoc, Sadoc a Akim y Akim a Eliud. Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. 5 mujeres. No aparece Sara, no aparece Raquel ni Rebeca. Por supuesto, no hay ningún personaje como, digamos, la reina Esther o Débora, la profetisa. No aparece ninguna mujer. De hecho, en las genealogías de aquella época no aparecían las mujeres, aparecían los hombres, como el día de hoy, que también tenemos todavía esa costumbre en esta cultura, que los apellidos del varón son los que se perpetúan. Usted tiene puras hijas, pues su apellido desaparecerá en la próxima generación porque sus hijas no dan su nombre, sino que ese es el varón. Así en aquella época que contaba eran los varones, entonces la genealogía era de hombres, de nombres de hombres. Pero aquí aparecen 5 mujeres y una de ellas es Tamar, esta de la bochornosa situación que acabamos de leer, porque esa narrativa eran textos bíblicos. Era una versión de la Biblia, pero mucho de lo que se dijo aquí era citar textos bíblicos. Pues me parece que conviene que sigamos sus huellas. Compartí esto hace algunas series en los días sábados que se llamaba así, Mujeres de Dios, y abordé estas 5 mujeres. Déjeme decir algunas cosas de Tamar que me parece que son importantes y luego vamos a unas enseñanzas pertinentes para nosotros hoy. Número 1, se hizo cargo de su propia vida. Tamar, independientemente de las cosas que hizo tan extrañas y raras, se hizo cargo de su propia vida. Vivió en una época en que la mujer era considerada de menor valor, era discriminada y estaba a merced de las decisiones de otras personas.
La orden de su suegro fue que se recluyera en la casa de su familia, de su propia familia, hasta que su hijo menor creciera para dársela como esposa, porque la ley del levirato decía eso: si una persona fallecía, había que darle familia si no había tenido ningún hijo. Por eso alguien tomaba a su esposa, la viuda, y le daba hijos, pero esos hijos se ponían como si fueran hijos del difunto. En este caso, el problema de Onán, el hermano de Er, el que falleció primero, es que no quería hacer eso, porque si le daba hijos a su hermano, no iban a ser considerados sus hijos, sino iban a ser considerados hijos de su hermano, y ellos iban a recibir la herencia, porque su hermano era el primogénito, y a él se le iba a ir la primogenitura, aunque eran sus hijos, aunque biológicamente serían sus hijos. Pero por eso él cometió ese pecado. Llevó a cabo una acción que el día de hoy se considera un método anticonceptivo, pero a Dios le molestó eso que hizo. Y la Biblia dice que les quitó la vida. Los dos eran malos, estos dos hermanos que fueron esposos de la misma mujer, Tamar. Algunos opinan que esta mujer, Tamar, es la primera feminista de la historia y que se menciona en la Biblia por lo menos, y consideran que era una activista en defensa de la mujer porque no estuvo dispuesta a ser pasiva ante la discriminación de la que era objeto. Así es que aquellas personas que opinan que la Biblia es misógina y demás están equivocadas. La Biblia describe las condiciones de la sociedad de aquella época, que era una sociedad, sí, por supuesto que sí, una sociedad desequilibrada, pero la Biblia no aprueba eso, no avala eso. De hecho, la Biblia destaca situaciones y heroínas como esta heroína que hace cosas en contra de esa situación de la mujer. Independientemente de lo que opinemos de esta postura y las extrañas acciones de Tamar, independientemente de la moralidad de sus hechos, que en aquella época no era tan inmoral como en nuestra época considerar eso, debemos entender algo. Tamar decidió enfrentar la situación, punto. Hizo algo. Decidió enfrentar la situación. De acuerdo con la cultura de aquella época, no le hizo mal a nadie, no violó ninguna ley, no atacó a ninguna persona, pero levantó su mano de desaprobación a una injusticia. Dijo: eso no está bien, no estoy siendo tratada con justicia. Ahora bien, enfrentó su destino, y le voy a decir la razón: porque quería ser parte del pueblo de Dios. Había sido cananea, de religión cananea, de filosofía cananea, pero se casó con un hebreo. Y luego con otro, con su hermano. Y sabía de su suegro, que era también hebreo. Y como dice una canción de una cantante popular cristiana que dice: he probado y quiero más. Quería más, no estaba dispuesta a dejar de ser lo que había comenzado a ser, una persona del pueblo santo. Y realizó una acción temeraria y valiente. Segunda cosa, que es virtuosa. Realizó una acción temeraria y valiente. Estuvo a punto de morir. En aquella época la mujer vivía a merced de sus padres y después a merced de su esposo, y en ocasiones, como en esta, de su suegro. Tamar tomó en sus manos su vida y realizó un plan para ser redimida. O sea, no se quedó esperando: a ver cuándo me saco la lotería, un día que mi tío se muera y me deje su herencia, cosas esas. No, ella hizo algo. Si no lo hubiera hecho, probablemente aún estaría esperando su redención. Ninguna mujer de nuestro tiempo debería imitar las acciones específicas de Tamar, pero toda mujer debería imitar su arrojo y su atrevimiento. Todo ser humano, todo hombre, nosotros también, varones, deberíamos aprender de esta mujer cananea. Y he dicho mujer y he dicho cananea, que en aquella época las dos cosas eran cosas malas. No es así entre nosotros, pero es un hecho que todos aquí presentes, hombres y mujeres, deberíamos imitar a esta mujer cananea en su capacidad de ser valiente y temeraria para hacer algo y cambiar su situación por la gracia de Dios. Tuvo fe y lo demostró con acciones. Tamar significa palmera de dátiles, palmera que sí da cierto fruto, los dátiles. Y la mujer de este nombre ciertamente dio fruto, actuó, hizo algo, no se quedó estancada en su vida. No se dedicó a llorar su tragedia y a lamer sus heridas. No, Señor. Su acción es equivalente a lo que otra mujer cananea también de Moab, en este caso, hizo en fe, diciendo lo siguiente. ¿Recuerdan esas palabras? No me ruegues que te deje ni me aparte de ti, porque donde quiera que tú fueres iré yo. Tu pueblo será tu pueblo y mi Dios, tu Dios será mi Dios. Y vive Jehová, que donde tú mueras, ahí seré sepultada. ¿Se acuerdan de eso? ¿Quién lo dijo eso? Ruth, una mujer en situaciones muy parecidas, muy similares. También su suegro huye de Belén, se va a Moab. Ahí consigue esposas para sus hijos, Mahalón y Kelión, o sea, tuberculosis y tosferina. Les pudo haber puesto COVID, Omicron y COVID, ¿cómo se llama el otro? Delta.
a cada uno para no fallar, doctores, gracias, y se llamaban enfermedad y languidez. Unos iban a morir los pobres, y se mueren todos, se muere Elimelech, se mueren sus hijos Malón y Kelión, nomás queda Noemí, su madre, y las dos nueras viudas, y les dice, váyanse, despachen a su casa, una de ellas si quiere, Orfa, pero pero Ruth dice, no, he probado y quiero más. He probado lo que es ser pueblo de Dios y quiero ser pueblo de Dios. Me encanta esa actitud. Aquí vemos a esta mujer dando frutos. Además, su nombre también significa palmera, ya dijimos, y una palmera regularmente, aunque están muy altas, permanecen derechas. Y hablaba de honestidad, esa palabra también. Tamar quería ser pueblo, a pesar de los malos esposos que había tenido, porque eran malos. La Biblia dice que Dios los llamó a su presencia para juicio. A pesar de los malos esposos que sufrió y la responsabilidad de su suegro negligente, a codazos se metió a la nación santa. ¿Se acuerdan cuando les platiqué que cuando enfermé de COVID, que estuve muy enfermo, me hicieron una tomografía y había estado enfermo, pero yo no sabía que estaba tan grave, pero la tomografía decía que sí, que tenía un pulmón ya con una mancha de la infección? Y mi doctor me dijo con sus antecedentes, pastor, que diabético, que hipertenso y todo eso, y usted se puede poner grave, y si se pone muy grave, ningún hospital lo aceptan. Tiene que estar dentro del sistema hospitalario para que ahí lo atiendan. Entonces vaya, por favor, hablo por teléfono para ver si hay lugar en el hospital que él me atiende, y no había lugar. Me dijo, mañana estamos allá a primera hora, y así me dijo el doctor. Me dijo, ya codazos, vamos a luchar por una cama para usted. Me hizo sentido y me emocionó porque entendí que él iba a hacer el esfuerzo. Cuando llegué, recuerdan ustedes, les he platicado, llegamos en la camioneta, ni me dejaban bajarme. Yo no manejaba a mi esposa, ni me dejaban bajarme. Llegó ahí una sarta de personas, que no se baje. Ustedes saben, era la pandemia, estaba todo peligroso, no se baje, es que me va a ver el doctor. No hay nada aquí, no hay ningún lugar, no hay lugar para usted, no se puede quedar. Tuve que hablar desde la camioneta, hablarle al doctor, y ella venía y las anuncia ahí, les dice que me permitan bajar y que me ausculten y me hagan ahí pruebas y no sé qué. Y me decían, y de hecho usted no se va a poder quedar aquí, no hay lugar. Hasta que finalmente hubo lugar. Y es evidente, ¿saben por qué hubo lugar? Porque alguien se murió. Era la única manera de que hubiera lugar. Alguien se murió y entonces entré yo a ocupar su lugar. Y me atendieron. Y me gustó la frase de mi doctor, a codazos. Yo creo escuchó Tamar esa instrucción, porque aquella a codazos se metió a la nación santa. Dijo, yo entro a la nación santa porque entro. Y no estuvo dispuesta a ser relegada como despreciada por mujer. Hizo historia. Además de que hemos dicho, tuvo fe y lo demostró con acción. Hizo historia. Sí voy ahí, ¿verdad? Sí. El hecho de que Dios haya permitido que esta breve historia sea eternizada en la palabra nos hace entender que hay una enseñanza. ¿O qué hacemos? ¿La borramos, hermano? Porque sí está muy bochornosa, ¿no? Lo de Onán, el hermano, está muy bochornoso eso, ¿no? Y luego lo de ella también, que se viste de ramera y luego su suegro, ¿cómo es posible? O sea, qué chisme caliente es ese. O sea, hagan de cuenta cuando los hijos se van, no, esa no, el pecado de Oyuki, algo así, ¿no? Puede ser. O sea, es una historia fea, hay pecado muy fuerte de gente santa, de gente del pueblo de Dios. Pero está en la Biblia. ¿Y qué dice 2 Timoteo 3, 16 y 17? ¿Se lo saben de memoria? Toda la escritura es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Oiga, ¿y esto es palabra de Dios? ¿Está en la Biblia? Entonces es útil, ¿no? Debe haber una enseñanza aquí. Yo veo una así de golpe y porrazo, seco, directo a la cara. Si no quieres que te llegue, agáchate por favor, porque ahí te va. Pero hay una primera enseñanza que es esta: no justifiquemos nuestros fracasos e imposibilidades en las circunstancias difíciles o pecados ajenos. Tomemos nuestra vida en nuestras manos y en el nombre de Dios levantémonos para seguir y triunfar. No merece Dios que salgamos con esa cantaleta. No, es que me tocó la mala suerte, es que ando en una mala racha. No, es que a mí no me comprenden, soy como Mandibulín, nadie me hace caso. ¿Sí se llama Mandibulín? Un tiburón que nadie lo pela, ¿sí? Y nos sentimos como que yo soy el despreciado y nadie me quiere y no sé qué. Soy el jamón del sándwich en mi casa y no sé qué. Y ahí andamos sufriendo y no hacemos nada. No se vale hacer eso. Esta mujer sí que tenía problemas. Es mujer en una época en la que son discriminadas. Es viuda en una época en la que eso era una desgracia terrible. Es olvidada por su suegro en una época en la que nadie podía obligar al suegro a responderle con darle otro esposo.
Y además, ¿cómo le iba a dar? Si ya le había matado a 2 hijos y le doy otro, me lo mata también. Porque eso le dijo, ¿no? Dice que temía por la vida de su hijo. Como diciendo, esta lleva 2 al hilo. O sea, algo les hace, no sé. La viuda negra se les llama eso, ¿no? Porque no es que la dejara, no, se le petateaban. Y le doy otro hijo, mi último hijo que me queda. Y por eso no se lo quedé. Y pasaron los años y no hacía nada al respecto. Aquí vienen las enseñanzas, hermanos, para nosotros, porque hay más enseñanzas que esto que acabo de decir respecto al carácter de Tamar. Número 1, porque la idea es aprendamos de Tamar, porque esta extraña y oscura historia se encuentra en medio de la extraordinaria y luminosa aventura de José. El capítulo 37 comienza diciéndonos de José y sus sueños. Y luego aparece el 38 y esta interrupción, este paréntesis. 39 sigue con la historia de José. Aquí hay gato encerrado. Aquí evidentemente el escritor sagrado, inspirado por Dios, nos quiere enseñar algo. Me parece que aquí hay un paralelo entre la vida de José el soñador y la vida de Judá, su hermano, uno de los 10 que lo echó a un pozo y lo querían matar, y después, para no matarlo, en misericordia y gracia y buena gentez, lo venden como esclavo. Qué lindos ellos, ¿verdad? O sea, tener 10 hermanos así o ser un hermano así es una desgracia, en serio, no se vale. Lo venden. Era uno de estos, Judá. Judá, el de donde viene el nombre judíos. El de donde viene el nombre de Jesús, el león de Judá. Ese es Judá. Y es de la historia con Tamar. Y a la par está José, su hermano, menor que él, bastante menor que él. Su hermano despreciado por él y por todos los otros 9. Otros, sí, 9. Porque Benjamín no lo despreciaba, era su hermano en la carne. Judá y 9 más son 10. Y resulta que es hermano. Me parece que el escritor sagrado nos pone en paralelo a José. Aunque vamos a estudiar a José la próxima semana, ahora pensemos en él un poco, José, Judá, y pongamos a la par con la comparación a Tamar. Y pongamos a la par la comparación con Jesucristo, porque Jesucristo está metido con estos todos, porque Jesucristo aparece, en su genealogía aparecen Judá y Tamar. Y Fares, el hijo de ellos. Así que aprendamos de esta historia. Y sorpréndanse, voy a hacer un acróstico con la palabra Tamar. Espero que sí estén sorprendidos, porque no solamente es un acróstico, sino es un acróstico con la palabra Tamar. No es un acróstico con la palabra Judá, ni es un acróstico con la palabra pueblo de Dios. Es un acróstico con la palabra que nombra a una mujer cananea que dijo: yo soy pueblo porque soy pueblo de Dios. Me encanta esa actitud. Y me hace llorar pensar de los que son pueblo de Dios y de repente dicen: yo soy mundano porque soy mundano, y se van de la iglesia y se van al mundote. Qué insensatez, qué cosa tan horrible. Pero aquí tengamos el valor de mantener nuestra vida dentro del plan de Dios. Letra T, tengamos el valor de mantener nuestra vida dentro del plan. Ya dijimos que fue valiente, atrevida, pues tengamos el valor para mantenernos dentro del plan de Dios. Aconteció en aquel tiempo que Judá, mire, ve este es como el versículo 6 como el versículo 66 del capítulo 6 de Juan, el que llamo el versículo de la bestia. ¿Se acuerdan ustedes? Desde entonces muchos de sus discípulos ya no les seguían. Mire lo que dice aquí. Aconteció en aquel tiempo que Judá se apartó de sus hermanos y se fue a un varón adulamita, o sea, cananeo, que se llamaba Hira. Génesis 38, 1. Hira no más que brutes. Perdón, hablé así cholo, ¿verdad? Lea. Oiga, no es posible esto. Es pueblo de Dios. Es pueblo de Dios. Es hijo de la primera esposa de su papá, Lea. Y se va. Se sale de su pueblo, se va de sus hermanos, de la familia, del patriarcado, y se va a los cananeos. He aquí algunas enseñanzas prácticas. Judá voluntaria, debí ponerle aquí, e insensatamente se aleja de su pueblo y se mezcla con los idólatras. José, en cambio, es alejado de su familia, pero sin que él lo deseara. A él lo vendieron. Él siempre anheló regresar. Finalmente él salva y une de nuevo a su familia. O sea, Judá rumbo para el mundo, para el monte, para el mundo, para el infierno, y José siempre jalando al pueblo a la gracia. Y gracias a Dios por José. Tamar hizo todo lo posible para ser parte de la historia del pueblo de Dios. Y el Señor Jesús se acercó a nosotros, nos acercó a la familia, no nos alejó a nosotros, nos acercó. Lean conmigo Juan 1:14, como dice:
Y aquel verbo fue hecho carne. ¿Y qué? Habitó entre nosotros, o sea, vino. Y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿A quién quieres imitar, hermano? ¿A Judá? ¿A José? ¿A Tamar? ¿A Jesús mismo que nos llama? He aquí el desafío para nosotros, un desafío contundente para nosotros. Si somos parte del pueblo de Dios, no nos alejemos. Por favor, hermano, si eres parte del pueblo de Dios, no te alejes. Si alguien nos alejó del pueblo de Dios, como a José lo alejaron a la fuerza, regresemos a él. Si alguien vino con sus chismes, abogado del diablo, cizaña pura de veneno, a decirte cosas, no, es que en la iglesia, y que el otro, y que el pastor, y que los diáconos, y que los siervos, y que no sé, te vino a llenar de veneno la mente, y por esa razón tuviste la tentación, o te fuiste, o digo, por los que no están aquí, ¿dónde están los que no están? Dios les bendiga, hermanos, ¿cómo están? Si alguno de ustedes dice, no, yo no voy a la iglesia por esto, si alguien te vino a sembrar, por favor regresa. Como José, lo llevaron a la fuerza, pero él regresó al pueblo, porque de hecho juntó al pueblo con él otra vez. Tamar hizo todo lo posible por ser parte de la historia, ya lo dijimos. Si somos parte del pueblo de Dios, no nos alejemos. Si alguien nos alejó del pueblo de Dios, regresemos a él. Si somos parte de un pueblo perdido, Tamar era eso. Si somos parte de un pueblo perdido, luchemos por ser parte del pueblo de Dios. Luchemos a codazos, métete al pueblo de Dios. El Señor Jesús se nos ha acercado. Acerquémonos a su iglesia, acerquémonos a su pueblo. Letra A de la palabra Tamar, del nombre Tamar. Aceptemos el reto de ser influencia santa y no influidos por la perdición. Dice el texto, versículo 2: y vio ahí Judá la hija de un hombre cananeo, el cual se llamaba Súa, y la tomó y se llegó a ella. Y aquí empezó a tener hijos, que Onán y el otro. Después Judá tomó mujer para su primogénito, la cual se llamaba Tamar. Y aquí comienza esta historia con Tamar. Y primogénito de Judá, fue malo ante los ojos de Jehová, y Jehová le quitó la vida. Fue por malo. ¿Por qué él era malo? ¿Qué hace Judá con los cananeos? Echando a perder a su familia. Se va con los cananeos, tiene hijos entre los cananeos. ¿Y qué esperaba que los hijos experimentaran sino influencia de los cananeos y terminan siendo malos al grado de que Dios incluso los reprende? Y luego Judá le da a Tamar su otro hijo, más bien a su hijo le da a Tamar, es la esposa de tu hermano, la viuda, dale hijos para que resucites la descendencia de tu hermano. Él no quiere, él comete un pecado. Y desagradó a ojos de Jehová lo que hacía, y a él también le quitó la vida. O sea, Judá se deja influir por las costumbres cananeas, y esto trajo destrucción y muerte a su familia. Montones de veces me he topado con hermanos de la iglesia que dejan de asistir, dejan de congregarse. Y no solo eso, sino que reniegan de las cosas, hablan mal en su casa a la hora de la comida de las cosas de Dios y de la iglesia. Y después cuando tienen problemas y quieren, pastor, ayúdenos y no sé qué, pues sí, haré todo mi esfuerzo, pero ¿cómo le hago ahora para quitar toda la cizaña que usted sembró en su casa contra la fe en sus hijos? Ahora, ¿cómo le hacemos? Haré todo mi esfuerzo, por supuesto que sí, por supuesto que sí. Todo mi esfuerzo, es más, lo que estoy diciendo de reclamo ni lo digo nunca jamás. Cuando alguien me dice eso, nomás lo pienso. Pero en mi corazón, claro que sí, hermano, vamos, ¿a quién hay que darle de bibliazos? Que hagan cita o vamos a su casa, lo que usted quiera, claro que sí. Por supuesto, es mi compromiso ayudar a otras personas a encontrarse con Dios, pero discúlpeme, ya pensando en claro, ¿qué te pasa? ¿Por qué te vas a los cananeos y luego tus hijos andan de cananeos y ahora te estás preocupado? Pues debes estar preocupado mucho antes. José, en cambio, es una tremenda influencia sobre la cultura de Egipto. Él se fue a Egipto, nación pagana, no porque quiso, lo llevaron, lo vendieron. Pero él allá es una influencia bárbara, una influencia tremenda sobre la cultura de Egipto. Tamar se dejó influir por el pueblo santo y quiere ser parte de él. Ella al revés, probó y quiere más. Y el Señor Jesucristo nos trajo a un reino que es como la levadura que leuda, es decir, influye, llena, impregna, bendice toda la masa, es decir, nuestra vida, familia y pueblo. Jesucristo usó la levadura de manera diferente que se usaba en todo el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento se usó siempre como algo negativo, de influencia maligna. De hecho, Jesús mismo dijo, guardaos de la levadura de los fariseos, es maligna. Pero en alguna ocasión Él dijo que el reino de los cielos era como un pedacito chiquito de levadura que se pone una gran cantidad de masa hasta que leuda toda la masa. Y está hablando del reino que penetra,
que contamina para bien, que impregna, que transforma la vida. Y de eso habló Jesús. Judá se dejó influir, José fue influencia, Tamar se dejó influir por el reino y quería más. Y Jesucristo habló de eso, de su reino y de nosotros como influencia santa. Aquí está el desafío para nosotros. Si somos parte del pueblo de Dios, no aceptemos la influencia del mundo, hermanos míos. Mire cómo dice Isaías 52:11, lo leen conmigo por favor. Apartaos, apartaos, salid de ahí, no toquéis cosa inmunda, salid de en medio de ella, purificaos los que lleváis los utensilios de Jehová. ¿Sabe cómo debió decirse esta palabra? No lo voy a lograr hacer porque aquí mis hermanos del sonido no lo podrían arreglar si hago como debió ser, pero el profeta cuando dijo esto debió decir algo así parecido a esto: apartaos, apartaos, salid de ahí, no toquéis cosa inmunda, salid en medio de ella, purificaos los que lleváis los utensilios de Jehová. El profeta debió gritar. No tenía micrófonos que producir así sonidos raros como yo traigo ahora aquí, pero debió hablar a pulmón, hacia todo pulmón, diciéndole a su pueblo: apártense de la influencia del mundo. Y esa palabra sigue para nosotros resonando. Si vivimos en un mundo caído, seamos la influencia del evangelio en ese mundo caído. Si hemos sido contaminados por la perdición como Tamar, ella fue contaminada, nació en una nación cananea, aceptemos la influencia del pueblo de Dios para sanar. El Señor Jesús nos invita a ser parte de su pueblo. Lean conmigo Mateo 4:17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese reino que es influencia, ese reino que es levadura y que es influencia, Jesús habló de eso. Letra M de la palabra del nombre Tamar. Mantengámonos dentro de la bendición de la gracia de Dios. Y Judá dijo a Tamar su nuera: quédate viuda en casa de tu padre hasta que crezca Sela mi hijo, porque dijo: no sea que muera él también como sus hermanos. Y se fue de Tamar y estuvo en casa de su padre. Pero no pasaba nada. Pasaron muchos días, dice aquí. Incluso murió la hija de Súa, o sea la mujer de Judá, incluso murió, ya estaba viudo Judá. Eso hay que tomarlo en cuenta por lo que hizo Tamar. Y luego ella sabe que Judá va a un cierto lugar a que sus ovejas sean trasquiladas y vender la lana. Ella aprovecha y es cuando lleva a cabo esa acción, se disfraza y él llega a ella y le dice: deja ahora llegarme a ti, pues no sabía que era su nuera. Y ella dijo: ¿qué me darás por llegarte a mí? Él respondió: yo te enviaré del ganado un cabrito de cabras. Y ella dijo: dame una prenda hasta que lo envíes. Entonces Judá dijo: ¿qué prenda te daré? Ella respondió: tu sello, tu cordón y tu báculo que tienes en tu mano. Y él se los dio y se allegó a ella. Ella concibió del Génesis 38, 11 al 18. Sí está en la Biblia. Sí está. Yo sé que nos da ganas de quitarlo, borrarlo, tacharlo o algo, pero sí está en la Biblia. ¿Qué enseña esto? ¿Qué hay detrás de esta situación? Judá no solo dejó a su familia, se fue a un pueblo cananeo, también dejó la bendición de Dios, se salió de la bendición de Dios y experimentó las consecuencias. Sus primeros 2 hijos mueren por su maldad y después también muere su esposa. Oiga, ¿no se parece un poco a la vida de Elimelech y Noemí? ¿Se acuerdan ustedes con sus hijos que ya mencionamos hace rato? Perdón, sí los mencionamos, ¿verdad? Sí los mencioné. Sí, también se fueron a los moabitas y se murieron. El papá y los 2 hijos. Y aquí también mortandad. Muere, aunque su esposa era de ahí, su esposa era cananea, pero sus hijos, que habían nacido ahí, pero eran hebreos porque eran hijos de él, pero mueren también. O sea, no solo se salió de su familia y de su territorio, sino se salió de la bendición de Dios. Eso me recuerda, que hay gente que dice: no, no, estamos con Dios, no nos hemos alejado de Dios, nomás no nos importa para nada su iglesia ni sus mandamientos. ¿Cómo dices? ¿Cómo es que no te has alejado de Dios? Se alejó y hubo mortandad. Judá no solo dejó a su familia, también dejó la bendición de Dios y experimentó las consecuencias. Sus primeros 2 hijos mueren por su maldad y después su esposa. José, el paralelo diferente. José, donde quiera que es llevado por otro, fructifica por la bendición de Dios. Este es un cactus aferrado que no importa si hay agua o no hay agua, ahí donde caía se enraiza y da flores y da biznagas o tunas, o lo que sí dan biznagas los cactus, sí, ¿verdad? Acitrón es un cactus, ¿verdad? El acitrón ese también. Y da frutos abundantes, me encanta, diferente. Lo sacaron de la tierra santa y de su familia,
Pero él no se salió de la familia, siguió en su familia, en su pueblo, aún en Egipto, y aún ahí en Egipto experimenta bendición. Lean conmigo Génesis 39:23, como dice: no necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José, y lo que él hacía, Jehová, ¿qué hermanos? Lo prosperaba. Judá experimenta maldición porque por su culpa, por su decisión, se sale. José no decidió salir, se lo sacaron, pero no se salió, permaneció en la bendición, y donde quiere es prosperado. Tamar experimentó la maldición de la maldad de sus esposos, pero ella insistió en experimentar la bendición de ser pueblo santo, y a codazos se metió, porque insistió y insistió. El Señor Jesucristo nos desafía a experimentar su gracia y nos llama a tomar una decisión radical y apasionada. Lean conmigo Mateo 11:12. He dicho muchas veces que Tamar a codazos, y puede ser que para este momento, de tanto que lo he dicho, alguno de ustedes está pensando: no, si no es por obras, ¿qué le pasa al pastor? Si no es cuestión de uno, si no es cuestión, no nos ha dicho que la gracia, sí, es verdad, pero mire lo que dice este texto. Lo leen conmigo, por favor. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia, y los violentos, ¿qué hermanos? Lo arrebatan. Y alguien dice: sí, ahí dice valientes. No, no dice valientes, dice violentos. Pero significa valientes. No, si significara valientes, diría valientes. Si dice violentos, ¿qué significa violentos, hermanos? Violentos. No me salga con qué significa valientes. ¿Por qué lo quiere suavizar o quitar? ¿O qué? ¿Por qué está malo ser violento o qué? Aquí violento es aguerrido, terco, dispuesto a lo que sea, indispuesto a desistir. ¿Capta la idea? Y disculpen, pero Tamar es violenta en sus acciones. Ella quería seguir siendo parte del pueblo de Dios. Claro que es la gracia la que nos salva, por supuesto, pero debemos aceptar la gracia, y en ocasiones aceptar la gracia es un desafío bárbaro que se requiere ser muy violento para decidir dejar todo lo que tienes que dejar para aceptar la gracia. Claro que se requiere valor, por supuesto, pero dice violentos de todas maneras. He aquí el desafío contundente para nosotros. Si somos parte del pueblo de Dios, no cambiemos nuestra primogenitura por un plato de ideologías, ni por un vaso de placeres pasajeros, ni por una copa de aceptación del mundo. Tuve una discusión muy larga con una persona joven de nuestra iglesia que insistía en que no es pecado la fornicación, pues. Lo decíamos con otras palabras, que son necesidades de los jóvenes, y que esto y que aquello. Y que yo le digo: no puedo decir que usted tiene razón, perdóneme, no insista, no, jamás voy a decir que eso está bien. Le hablé de todo lo que hablo aquí yo, de Romanos, ahí donde dice que hicieron lo malo y que se encendieron en sus lascivias y esas cosas, y lo que dice, y no solamente lo hacen, sino que se complacen con los que lo hacen. Y digo yo: esa es la cumbre de la depravación. No voy a llegar a eso yo, a decir que lo bueno es malo, que lo malo es bueno. No puedo hacer eso, perdóneme. Usted quiere seguir su vida, haga lo que quiera. ¿Para qué quiere mi aprobación? Pero porque yo no lo voy a aprobar jamás. Y finalmente le dice: ya entendí, usted está cambiando su primogenitura de fe por un plato de placer malsano, momentáneo, pasajero. Ese es el punto. Pues eso es lo que quiere, eso es la gran cosa que usted sobrevalora y está dispuesto a abandonar la primogenitura de la fe, de ser parte del pueblo de Dios. Me parece que a usted le está pasando lo que... Acuérdense, el negocio de Saúl no fue buen negocio. No fue buen negocio. Fue un mal negocio. Dice más adelante el apóstol que lo lloraba, después lo lloraba y no pudo recuperar nada. Si somos parte del pueblo de Dios, no cambiemos nuestra primogenitura por un plato de ideologías, ni por un vaso de placeres pasajeros, ni por una copa de aceptación del mundo, porque hay muchas cosas del mundo que pueden atraernos, y vas a cambiar tu fe, tu ser parte del pueblo por eso, por favor. Ahora, si vivimos en un mundo caído, como vivimos en un mundo caído, compartamos con otros la esperanza de ser levantados, que seamos levantados por el Señor. Si hemos sido discriminados o olvidados, alcemos la voz para ser escuchados por Dios y ser ejemplo a otros. Eso hizo Tamar. El Señor Jesús nos invita a ser parte de su pueblo a pesar de que seamos discriminados. Pueden leer conmigo Lucas 12:32, texto hermosísimo. ¿Cómo dice? No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido, ¿qué? Daros el reino. Letra A de la palabra Tamar, la segunda A. Atrevámonos
a dar la vida, por vivir. O sea, hay que dar la vida por vivir. Ella hizo lo que sabemos, se vistió, etcétera, etcétera. Sucedió que al cabo de unos 3 meses fue dado aviso a Judá diciendo: Tamar, tu nuera, ha fornicado y ciertamente está encinta a causa de las fornicaciones. Y Judá dijo, sacadla y quemadla. Miren nomás qué pantalones tiene el hombre este honorable para decir que la quemen. Qué bonita familia. Judá pensó que era fácil deshacerse de lo que consideraba un problema y en lugar de darle a su hijo, condenó a Tamar a muerte. No me refiero como problema el hecho de que estaba embarazada de él, él no sabía que era ella. Me refiero al hecho de que, tengo una nuera ahí esperando a mi hijo para ser redimida. Dios, ¿qué voy a hacer? Pero ya me mató a 2 hijos. No, a ese problema me refiero. Él dijo, está fácil, ya estuvo, ya se solucionó. Ella misma tiene la culpa, que la quemen. Y así mi compromiso de que le voy a dar uno de mis hijos para que la acepte y la redima. Y a mi hijo muerto, ya no lo tengo que hacer. Le pareció fácil. José, estamos en paralelos, ¿te acuerdas? José hizo parecer fácil salvar al mundo de la muerte al confiar en Dios y hacer su voluntad para preservar la vida. Porque José fue un tipazo de primera. Y sabemos de su capacidad para la santidad con aquello de la esposa de Potifar y esas cosas. Y resulta que parece fácil, pero ¿qué hizo él para salvar? Dicen los historiadores que ciertamente en esa parte del planeta Tierra hubo una sequía muy grande en esa época y que si no hubiese sido por esa historia que sabemos nosotros de las grandes bodegas que se hicieron para guardar la riqueza de los días de las vacas gordas, resulta que posiblemente muchos de los pueblos de ahí hubieran desaparecido, se hubieran extinguido, porque la muerte, la hambruna era muy grande. Y Egipto se hizo muy rico, pero si no hubiese tenido esa provisión, también los egipcios hubieran muerto. ¿Y cómo sucedió eso? Por Dios, la bendición de Dios en la vida de un hombre, un jovencito llamado José. ¿Y qué hizo José? ¿Qué fue su gran hazaña? Que parece tan sencillo. Interpretó un sueño y luego le presentó al faraón su solicitud de empleo printaform. ¿No es cierto? Porque ¿qué hizo? Le interpretó el sueño. Eso significa, las vacas gordas que viste son 7 años de mucha abundancia. Y las vacas flacas son 7 años de gran escasez. Y le dice el faraón, ¿y qué hay que hacer? Y él le dijo, no, pues consíguete a una persona muy lista. Alguno muy listo que encuentres por ahí. Que interprete sueños, más o menos, ¿no? Si es hebreo, mucho mejor. Nomás le faltó decirle, majestad, aquí estoy. Y la majestad le dijo, el faraón le dijo, ¿cómo a qué horas quieres comenzar a trabajar? Dijo, tengo trabajando un buen rato desde que me contaste tu sueño y aquí estoy para servirte. Hizo parecer fácil. Judá le pareció fácil que la quemen. José hizo parecer fácil su gran hazaña revolucionaria transformando el mundo de aquella época. Tamar se arriesgó a morir con tal de tener una vida verdadera. Oiga, porque por poco y la matan. El texto dice que cuando fueron por ella le dijo, soy embarazada del el dueño de estas cosas, pero ya la llevaban. Imagínense, unos judiciales llegan a tu casa y te amarran. Tiene derecho a guardar silencio, toda cosa que diga puede ser usada en su contra. Aquí en México no dicen eso, ¿verdad? Pero yo me imagino. Y se la llevan, pues la pueden haber matado, golpeado, qué sé yo. Ya en el juicio dice, díganle a mi suegro esto, que estoy embarazada de él, que no se haga, pero él no sabía. Arriesgó su vida, pudo morir con tal de tener una vida verdadera. El Señor Jesucristo fue entregado por Dios para librarnos de la muerte. Judá no le quiso entregar su hijo a Tamar. Dios sí nos entregó a su hijo para salvación nuestra. Y él no se arriesgó a morir, murió. Él no se arriesgó, murió por nosotros. He aquí el desafío contundente para nosotros, hermanos. Si somos parte del pueblo de Dios, no nos conformemos con menos que una vida plena, por favor. Y por una vida plena me refiero a una vida sin problemas, sin dificultades. Eso no existe más que en el cielo cuando lleguemos un día. Una vida plena me refiero a una vida con propósito, una vida con razones para todo. Que estoy alegre, hay razones para alegrarme. Que estoy triste, hay razones para estar triste. Que estoy atribulado, hay razones para vivir esta tribulación y la vivo en el nombre del Señor. Faltaba más. Porque tengo propósito, porque sepa dónde voy.
Una vida, no nos conformemos con menos que eso. Si vivimos en un mundo atribulado, porque así vivimos, aprendamos a vivir por encima de él como José. José no vivió en el mundo sin problemas. Estuvo en la cárcel. La mayoría de los aquí presentes no hemos estado en la cárcel. Como presos me refiero. Hemos ido a visitar a alguien, pero no como presos. José estuvo en la cárcel años. Estuvo a punto de morir en un pozo. Sus hermanos allá arriba diciendo lo vamos a matar. O sea, que si alguien tiene problemas, oiga eso, y resulta que él vive por encima de esas circunstancias. Así vive el cristiano. Si vivimos en un mundo así caído, aprendemos a vivir por encima de él. Si hemos experimentado fracasos y desgracias, busquemos a Dios para ser restaurados, como Tamar buscó eso. El Señor Jesús nos invita a ser sus discípulos. Lean conmigo Mateo 11:28, como dice: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y por último, Tamar, letra R, revolucionemos la vida de otros. Pero ella, cuando la sacaban, envió a decir a su suegro: del varón cuyas estas cosas son, estoy encinta. También dijo: mira ahora de quién son estas cosas, el sello, el cordón y el báculo. Entonces Judá reconoció y dijo: más justa es ella que yo, por cuanto no la he dado a Sela mi hijo. Y nunca más la conoció. Y esto de nunca más la conoció no lo aclaran, porque es probable que sí la tomó por esposa, sí la redimió, ya le había dado hijos, además estaba embarazada, pero que no fue con ella como un esposo por respeto a su pecado que había cometido de insensatez. Judá aceptó su pecado, eso es bueno, y fue perdonado, pero enfrentó las consecuencias. José perdonó, restauró a su familia y vio la transformación del pueblo que le tocó vivir, del mundo en que le tocó vivir. Tamar fue restaurada, perdonó también, alcanzó las metas que Dios tenía para ella y fue usada para transformar las ideas del mundo, trascendiendo la historia de la fe, y se convierte en una especie de palmera muy alta, muy firme y derecha, a pesar de las circunstancias de inmoralidad de su tiempo, como una persona que dijo: no estoy conforme con la situación y voy a hacer algo al respecto en el nombre del Señor. Y luchó como violentos que arrebatan el cielo, como a codazos que se meten para experimentar la bendición de Dios en su vida. He aquí el desafío contundente para nosotros. Si somos parte del pueblo de Dios, vivamos agradecidos, por favor, vivamos agradecidos, porque soy pueblo. Y que no pase por la mente, pero ni siquiera un ápice de pensamiento de ya no serlo, o de irme, o esas ideas absurdas de que no me voy, pero sí me voy. No, si te vas, te vas. Si somos parte del pueblo de Dios, vivamos agradecidos. Si vivimos en un mundo depravado, seamos parte de la solución, revolucionando la vida. Si experimentamos discriminación, aceptémoslo con alegría. Señales de que vivimos a contracorriente y significa que vamos rumbo a la victoria. Alguien me dijo que en uno de los sermones que estaba yo predicando, que él vio que una familia se levantó y se fueron, y que él piensa que a lo mejor se levantaron y se fueron todos por lo que yo estaba diciendo. Y a la persona que me dijo esto le hizo sentido, porque yo había contado recientemente también que una familia hasta me dijeron, se despidieron de mí y me dijeron que se iban porque no soportaban lo que había dicho yo para los jóvenes. Y me preguntó, me dijo eso: ¿cómo la ves? ¿Sí se irían por lo que estaba diciendo? Y le digo: pues yo espero que sí. Y él dice: ¿cómo, pastor? No, sí, porque ¿sabe qué? Eso es una buena señal. No estoy loco, esto es una buena señal. Si un día como iglesia empezamos a crecer así, como que mucha gente viene y nos hacemos muy famosos, oiga, hay que analizarnos, hay que orar una semana en ayuno y oración, porque algo está mal en nosotros. Si de repente tenemos mucho éxito, algo está mal. Usted dice: ¿Está bien, pastor? Sí, estoy bien y estoy diciendo lo correcto. ¿No me lo quiere creer? El mejor predicador que ha habido en este planeta Tierra, el más maravilloso, el que cada sermón que decía era absolutamente perfecto y decía la verdad, fue crucificado en un madero. ¿Cierto o no es cierto? Cuando murió solo había 120 discípulos, como 120 discípulos. Aquí hay mucho más de 120. Y el más grande que ha habido en la tierra murió y solamente había como 120. Y échenle cuentas a Juan el Bautista, y a Elías, y a Eliseo, y Jeremías. Jeremías, ¿sabe de dónde dictaba Jeremías sus mensajes a Baruch, su escribano? De un excusado, de una letrina, donde lo tenían torturándolo. Desde ahí gritaba sus profecías para que Baruch, su escribano, las anotara y se
Por eso se tienen entre nosotros, porque Él no las escribía, las escribía su ayudante. El día de hoy las mega iglesias y predicadores famosísimos que llenan estadios y llenan el corazón y la mente de la gente de mentiras, de herejías. El mensaje de Cristo es confrontativo, es confrontante. El mensaje de Cristo a unos los alcanza, un remanente, y a otros los hace huir. Eso dijo Jesús, que Él era piedra de tropiezo o piedra de apoyo, que algunos los hace subir y algunos los hace tropezar. Eso dice la palabra. Pablo decía que Jesús nos puso a predicar con la locura del Evangelio. El Evangelio de Jesucristo. No es normal que todos lo acepten. No es lo normal. Regularmente habrá quien lo rechace porque es un mensaje directo, desafiante, radical al corazón de la gente. Es que cuando usted y yo seamos discriminados y alguien nos desprecie, dele gracias a Dios, que sí que vamos bien. Y no estoy diciendo que empiece a decir usted tonterías y media para que lo rechacen, no. Pero digamos el evangelio verdadero, asegurémonos de eso. Pero cuando haya rechazo, reconozcamos, voy bien. Como dicen que dijo Don Quijote, que no es cierto, en la novela no está eso, pero está en otros lugares, cuando dice que, Señor, soy ladrar los perros, señal de que andamos, Sancho. Insisto, no está en la novela, pero no le hace, si usted cree que sí, está bonito. El Señor Jesús nos invita a ser sus discípulos. Lean conmigo Mateo 5:16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Hagamos eso y algunos se convertirán, pero tristemente no todos. Los primeros cristianos de la historia, por favor, fueron perseguidos. ¿Qué esperamos? Tengo un desafío, hermanos, para nosotros, pero antes hagamos el acróstico todos juntos, por favor. Estas son las enseñanzas que Dios nos da con esta vida rara, extraña, estas circunstancias. Número 1, letra T, como dice, tengamos el valor de mantener nuestra vida dentro del plan de Dios, por favor, hermanos, dentro del plan de Dios. Letra A, aceptemos el reto de ser influencia santa, no influidos por la perdición. Letra M, mantengámonos dentro de la bendición, de la gracia de Dios. Letra A, segunda A, atrevámonos a dar la vida por vivir. Porque, hermanos, como dije, sí les conté Charlie Brown y su perrito, sí, o lo dije en otro culto. Le están platicando ahí y dice Charlie, un día moriremos. Y le dice el otro, sí, pero todos los demás días viviremos, así es que vamos a darle con todo, ¿no? O sea, solo un día moriremos, ¿están de acuerdo conmigo? O algunos se piensan morir varios días, o cómo. Se muere y luego otra vez se muere. No, morimos un día, pero todos los demás vivimos. Apostemos la vida, atrevámonos a dar la vida por vivir. Y siguiente letra R, revolucionemos la vida de otros. Tengo un desafío final, hermanos míos, desafío a escoger la perfección de nuestra familia como pueblo de Dios. Aquí es una mamá, es una matriarca, es una palmera que se exalta como una persona importante en la historia de la fe. Forma parte de la genealogía de Jesús. Es una matriarca que da a luz unos hijos y esos hijos a otros y a otros y a otros y llegamos hasta José, nada más y nada menos. Y resulta que ella, digámoslo así, escogió la perfección de su familia. Y aconteció que al tiempo de dar a luz, aquí había gemelos en su seno. ¿Le importaba a usted saber los hijos de Tamar cuántos eran y de qué clase? Usted es de los que dice, si no me cuentan cómo nacen los hijos de Tamar, no le creo a la Biblia. ¿Usted piensa eso? Pero aquí nos cuentan, quién sabe por qué, el chisme caliente. Sucedió que cuando daba luz, sacó la mano el uno y la partera tomó un ato en su mano, tomó y ató a su mano un hilo de grana, diciendo, salió primero. Pero volviendo él a meter la mano, he aquí salió su hermano y ella dijo, ¿qué brecha te has abierto? Y llamó su nombre Fares. Después salió su hermano, el que tenía en su mano el hilo de grana, y llamó su nombre Sara. Qué curiosa cosa, ¿no? Están ahí los dos chamacos y luego uno saca la mano, le ponen un hilito, la mete la mano y luego sale el otro, te gané, loser, le dice al otro, ¿no? ¿Saben qué imagino yo? La pobre mamá, ¿cómo se llama lo que le ponen acá a las mujeres? Raquia, sin anestesia, sin nada, imagínense, y dos chamacos aquí jugando unas luchitas en el vientre, y yo me salgo, uno saca la mano y el otro le jala el pie, salte para acá, ahí voy yo. Yo digo que esa mujer pudo haber muerto. El griterío que debe haber habido ahí en la maternidad La Luz. Yo ahí nací en un hospital que se llama Maternidad La Luz. ¿Y qué relajo traían estos? Ahora, ¿para qué nos cuentan estos chistes, estas cosas raras?
Ya dijimos, si está en la Biblia tiene una enseñanza. Yo encuentro una enseñanza simbólica. La narración, toda la narración está llena de símbolos que nos desafían a aprender y a vivir la palabra. Tamar pidió a su suegro 3 objetos significativos y trascendentes: tu sello, tu cordón y tu báculo que tienes en tu mano. Le estaba pidiendo su identidad de patriarca, su pertenencia al pueblo de Dios y su vocación de pueblo santo. ¿Sabe qué le estaba pidiendo en nuestro contexto? Le dijo: me dejas tu credencial de NINE, tu CURP y tu fistol de abogado de la barra de abogados de no sé dónde. ¿Sí estoy hablando claro? Le estaba pidiendo su identidad en diferentes áreas de la vida. ¿Por qué? Porque esa identidad es la que ella quería tener. Porque quiero ser pueblo. Ese pueblo que tú representas aquí en mi país. Él, bruto, ni se daba cuenta de lo que estaba pasando. Seguramente él la regó en ir a aquel lugar. Pero tal vez Dios quería usar su error para llevar su gracia a ese pueblo. Porque había ahí una mujer que iba a aceptar. Pero él no se daba cuenta de eso. Y ella le está pidiendo eso. Como si no lo sabía, pero yo digo como si supiera, como si le estuviera diciendo: tú a eso veniste a mi tierra, a traerme la bendición de ser pueblo. ¿Cómo que no me das eso? Por eso, si me vas a dejar algo aquí, déjame estas cosas que representan la identidad que quiero tener. La lucha por la primogenitura que pasó entre sus hijos. Uno sacó la mano primero, por eso le amarran el hilo. Algunos ven en esto, en el hilo rojo, una señal de Cristo. La partera tomó y ató a su mano un hilo de grana, diciendo: este salió primero. Como el cordón de Rahab, la ramera de Jericó, que puso en su ventana para que no la destruyeran a su familia y a ella. ¿Se acuerdan ustedes de eso? Que representa también la sangre que se puso en el Éxodo cuando la plaga de los primogénitos, y que representa a Cristo. Algunos ven eso señal, es una señal profética, una señal de Cristo, mesiánica. Aquí vemos al que tenía desventaja. El que no sacó la mano estaba atrás de la salida. Salió primero que su hermano y dijo la partera: ¿qué brecha te has abierto? Llamó su nombre Fares. O sea, el que tenía desventaja, el que iba atrás, finalmente nace primero. Después salió su hermano, el que tenía en su mano el hilo de grana, y llamó su nombre Sara. Independientemente de las posibles interpretaciones que hay en esto, algunos autores dicen que no significa nada, que nomás es eso, nomás así nacieron, pues así fue. Yo me resisto a creer eso. Me parecen demasiados detalles como para que no signifique nada. Y yo interpreto lo siguiente: me parece que lo que está pasando con este nacimiento es una descripción poética de la vida de Tamar y de la gracia redentora de Dios en ella. Yo puedo interpretar así: no era pueblo santo, pero levantó la mano como una señal de auxilio. Señor, quiero la primogenitura de ser pueblo. No era pueblo santo, y se abrió brecha a codazos, como he dicho cada rato, en la gracia de Dios. Su primogénito Fares aparece junto con ella en la genealogía del rey David, del rey Salomón, de Josías y del mismo Señor Jesucristo. El texto dice: Judá engendró a Tamar. Judá engendró de Tamar a Fares. Mateo 1:3. Esto es redención y no fantasías. Es mi opinión personal que esta situación de los mellizos que nacen aquí es una descripción poética. Digo, así nacieron, pero además es usado como una descripción poética de la restauración, la redención en Tamar. Esa redención que ella buscó, que ella pidió, levantó su mano: por favor, Dios, y luego se atrevió a ir y conseguirlo como su hijo Fares. La historia es muy ilustrativa. De una generación a otra se manifiesta la corrupción. Jacob, por Dios, Jacob fue transformado, dejó de ser Jacob, se convierte en Israel y tiene 12 hijos a los que les enseña la palabra de Dios, la fe de Dios, los principios de Dios. ¿Y por qué sé que eso lo enseña? Porque puedo ver en José. ¿De dónde cree usted que José era tan buena persona? Lo veremos la próxima semana. Seguramente se lo enseñó su padre. Pero hubo otros hijos que no aprendieron bien. Judá, uno de ellos. O sea, de una generación a otra se pervierte todo. Delicado es eso, para que aprendamos algo de nuestra familia. Y de una mujer extranjera continúa el plan global de salvación, porque es esa línea de Judá, de donde se llega hasta Jesús. Las otras tribus desaparecen, lo dijimos la semana pasada. Las otras tribus desaparecen, 10 de ellas desaparecen, solo Benjamín, que se une a Judá, y es de Judá. De hecho, ahora no son hebreos, son judíos. Y de esa línea de Judá, Jesús es el león de Judá, de esa línea que pasa por Tamar.
Pasa por Tamar esa línea. ¿Podemos ver eso? Ciertamente de una generación a otra puede haber corrupción, pero aún de una mujer extranjera, aún de una mujer que a otros califican como incapaz, puede venir la redención. Porque lo importante no es la raza, ni el sexo, ni las condiciones morales o sociales en las que nos toque vivir. Mientras busquemos a Dios y experimentemos su gracia, podemos ser pueblo de Dios. Así que, hermanos míos, no perdamos de vista que fue Dios, no ella. Fue Dios el gran protagonista. Pero ciertamente fue ella la que creyó, la que aceptó, la que buscó y la que finalmente experimentó la gracia por medio de la fe. Sí, hermanos, Dios puede hacer maravillas en nosotros. Se trata de que usted y yo también aceptemos el reto, levantar la mano y pedir: Señor, redime a nuestra familia, perfecciona nuestra familia, y nos atrevamos a ir y meternos a la gracia de Dios, a experimentar su pueblo en vez de salirnos al mundo. Y es Dios el que lo va a hacer, es Dios el que va a transformar nuestra familia, pero debemos creer, atrevernos a dar, a entregar, a buscar, como esta persona de la historia nos lo cuenta, nos lo ejemplifica. Hermanos míos, experimentemos el milagro de ser pueblo de Dios. Y si usted dice: yo ya soy pastor, ¡qué bendición! Agradezca a Dios eso, pero por amor de Dios, le exhorto, por las misericordias del Señor, le exhorto que no se atreva a cometer la insensatez de Judá, de apartarse de sus hermanos y de irse a los cananeos y cambiar por un plato de lentejas su primogenitura espiritual, porque creer en Cristo es nuestra primogenitura espiritual. Caminar con Él es nuestra primogenitura espiritual. Y no la cambiemos, por favor, por ninguna migaja, por ninguna chatarra que el mundo ofrece. Es en Cristo donde está nuestra redención. Atrevámonos a guiar nuestra vida y nuestra familia a la perfección en el Señor. Dios santo, te doy muchas gracias porque me has permitido compartir esto con mis hermanos. Te pido que sea un desafío para todos nosotros, Señor, un impulso para todos nosotros de mantenernos en tu gracia y de compartir esto con otros. Te lo pido en Cristo Jesús. Amén.